Trataron. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, empezamos con el tema de la última guía de práctica, que es forma de yoga. Yo había adelantado algunos de estos temas, pero vamos a repasarlos. Entonces, recordemos algunos antecedentes que mencioné en las clases anteriores. Tenemos una matriz de n por n, con entradas o coeficientes en el cuerpo K. Habíamos llamado polinomio característico al polinomio que se obtenía de desarrollar el determinante de la matriz que se obtiene haciendo X por la identidad menos la matriz A. Es un polinomio mónico, o sea, coeficiente principal es 1 y tiene grado n siempre el número de filas o columnas. Y había mencionado otro polinomio que no habíamos usado todavía en los ejercicios, se empieza a usar ahora, que es el polinomio llamado minimal, que lo definíamos como el polinomio de menor grado, mónico también, que cuando uno hace la evaluación de la matriz, o sea, reemplaza la indeterminada del polinomio, la variable del polinomio, por la matriz, y hace todas las cuentas, lo que le queda como resultado es la matriz de ceros. O sea, es como que el polinomio lo evalúa en la matriz y el resultado es cero, una especie de raíz, pero matricial, digamos, del polinomio. Por supuesto, el polinomio característico se calcula mecánicamente, simplemente hay que desarrollar el determinante. El polinomio minimal hay que hacerlo un poco más a mano. Hay algunas técnicas para hacerlos un poco más, para simplificar este cálculo, pero no lo vimos acá. Acá directamente el polinomio minimal lo que hacíamos es lo siguiente. Empezamos a hacer potencias de la matriz A. Empezamos con la identidad, que sería la potencia A a la 0, convencionalmente. Después A al cuadrado, A al cubo. Pero en cada paso, antes de hacer una potencia, nos deteníamos a ver si la nueva potencia que estamos practicando es o no linealmente dependiente con las anteriores. Entonces, chequeamos, por ejemplo, cuando hacemos A al cuadrado, si eso no es combinación lineal de 1 y A. Si no lo es, si es independiente con 1 y A, entonces seguimos con A al cubo. Volvemos a chequear. Es un poco tedioso porque si la matriz es muy grande, no se pasa un rato largo, pero eventualmente, si lo hace con cuidado, llega a que en algún momento, para alguna potencia, A elevado a la K va a ser combinación lineal de todas las potencias anteriores, incluyendo la identidad. Entonces, de ese modo uno obtiene el polinomio minimal. ¿Por qué? Si pasa todos los términos del lado izquierdo, por ejemplo, le queda A a la K menos alfa K menos 1, A a la K menos 1, menos, etcétera, etcétera, hasta alfa 0 por la identidad. Lo que le queda es una relación que es evaluar un cierto polinomio de grado K en la matriz A y el resultado de eso está dando 0. Entonces, no así como fuimos paso por paso, nos garantizamos que encontramos el K más chico que hace esto posible, o sea, el polinomio de grado menor. De ese modo obtenemos la fórmula del polinomio minimal. Bueno, como decía, eso son muchas cuentas, ¿no? Porque si la matriz es grande, si la matriz es chica es fácil, pero si la matriz es grande, cada potencia hay que ir chequeando si es dependiente o no con las demás, y son sistemas grandes de ecuaciones, de muchas incógnitas, n al cuadrado de incógnitas. Entonces, bueno. Y entre las cosas que habíamos mencionado, teóricas muy importantes, de la relación que hay entre estos dos polinomios, ¿no? El polinomio minimal y el polinomio característico, está esta propiedad de que el polinomio minimal es siempre un divisor exacto del polinomio característico. O sea, uno puede escribir el polinomio característico como un producto del polinomio minimal por otro polinomio. A veces pueden coincidir
minimal y el característico, pero en general no coinciden, y lo que ocurre es que el minimal es un divisor del característico. Este teorema es muy importante y se suele llamar teorema de Hamilton y Cayley. También se suele llamar teorema de Hamilton y Cayley a una consecuencia de esto, que en realidad termina siendo más o menos la misma idea, y es que si uno toma el polinomio característico y lo evalúa en A, eso también da 0. Fíjense que nosotros lo que mencionamos es que el polinomio minimal tenía esa característica, que si uno lo evalúa en la matriz A, el resultado da 0. Bueno, esta cuestión de que el característico es un múltiplo del minimal hace que esta propiedad también la tenga el característico. Si yo evalúo en A, me va a quedar un múltiplo del minimal evaluado en A y eso es 0. Entonces también se suele llamar teorema de Hamilton y Cayley al hecho de que el polinomio característico evaluado en A da como resultado la matriz de todos ceros. Bueno, este resultado parece teórico y parece un poco abstracto, pero puede ser útil para hacer cálculos también. Recuerden, los cálculos que nos interesan hacer nosotros son potencias de la matriz. Y eventualmente combinaciones lineales de potencias. Entonces, este hecho de que esta evaluación del característico en A da 0 ayuda a hacer cuentas. Hay algunos ejercicios en la práctica. Acá hay un ejemplo de cómo este teorema o esta propiedad puede ayudar. Entonces, bueno, todo esto lo mencioné para matrices, pero también la misma noción de polinomio minimal y característico y el mismo teorema vale para transformaciones lineales. Cuando tenemos transformaciones lineales también definimos el polinomio característico y el minimal, simplemente eligiendo una base cualquiera del espacio vectorial, formando la matriz en esa base y calculando o bien el minimal o bien el característico, lo que nos interese calcular para esa matriz. Lo que habíamos visto es que no importa qué base uno elija, siempre le va a obtener el mismo polinomio. Una misma transformación lineal. Uno la calcula en una base o en otra base, le va a dar el mismo polinomio característico y el mismo polinomio minimal. Bueno, entonces volviendo a lo que mencionaba de hacer cálculos con la matriz, qué feo que salió esto, con la matriz o con la transformación lineal, típicamente decía, queremos calcular potencias de la matriz o a nivel de transformación lineal, componer la transformación lineal consigo mismo n veces, o muchas veces, digamos. ¿No? Había ejemplos en la guía de diagonalización de que esto a veces es interesante cuando la F describe un proceso que uno está repitiendo, uno quiere ver a dónde tiende ese proceso, ¿no? Entonces es útil ir calculando estas potencias. Entonces, un modo decía, posible de hacer estos cálculos cuando no sabemos diagonalizar, porque ya vimos que si uno puede diagonalizar la matriz o la transformación lineal, lo más fácil que hay es diagonalizar. Pero hay veces en que no se puede diagonalizar porque la matriz no es diagonalizable, y entonces un buen suplente para poder hacer cálculos de una matriz de potencias es este teorema. ¿Por qué? Bueno, acá hay un ejemplo. Tomamos esta matriz de 3 por 3 y nos piden calcular a elevado a la 27. Bueno, uno puede, por supuesto, hacer esta cuenta elevando a al cubo y después eso de vuelta al cubo y bueno, y así hasta llegar hasta la potencia 27. O puede hacer esto otro, que es usar el teorema de Hamilton y Cayley. Por ejemplo, calcular el polinomio característico de esta matriz. Acá está hecho. Determinante de x por la identidad 3 por 3 menos la matriz. Elegimos alguna fila o columna, alguna que tenga dos elementos. Creo que acá debo haber usado la segunda fila. No. La tercera columna posiblemente usé. Bueno, ¿cómo sería? Calculé
el polinomio característico y me quedó x cubo más x. Que entre paréntesis, si lo escribimos factorizado, es x por x cuadrado más 1. Si estamos en el contexto de R 3×3, no se, o de R, digamos, espacio vectorial sobre R, no se puede seguir factorizando esto porque x cuadrado más 1 no tiene raíces reales. Entonces, por ejemplo, una cosa que se ve con esta matriz es que no es diagonalizable, porque conseguimos un solo autovalor, que se ve que tiene multiplicidad 1. Entonces, no la podemos diagonalizar, o sea que en R no la podemos diagonalizar. Sí podríamos diagonalizarla en los complejos, en C3×3. Un modo de calcular a la 27 para esta matriz sería diagonalizarla en los complejos. Pero bueno, en vez de meternos con los números complejos, decimos, bueno, este es el polinomio característico. Entonces, ¿qué dice el teorema de Hamilton y Cayley? Que si este polinomio lo evaluamos en la matriz A, lo que vamos a obtener como resultado es una matriz de ceros. En otras palabras, si hacemos A al cubo más A, que es la evaluación de x cubo más x en esta matriz, lo que obtenemos es la matriz de ceros. O lo que es lo mismo, si pasamos restando, que A al cubo es igual a menos A. Bueno, este es el tipo de relación que provee el teorema de Hamilton y Cayley, donde una potencia un poco más alta de la matriz se puede escribir como potencia más baja de la matriz, en este caso de un modo muy sencillo. Entonces, si A al cubo es igual a menos A la 27 lo escribimos como A a la 3×9, que es lo mismo que A a la 3 luego elevado a la 9, A a la 3 es menos A. Entonces, esto es lo mismo que hacer menos A, ¿no? Por esta cuestión. Entonces, esto es lo mismo que hacer menos A elevado a la 9, y de vuelta volvemos a reducir el exponente. A lo escribimos 3×3, entonces me queda menos A a la 3, y bueno, y así siguiendo, hasta que llegamos al resultado. Acá el resultado nos da que A a la 27 es directamente menos A. Bueno, y calculamos A a la 27 en menos de un renglón prácticamente, ¿sí? Con ayuda del característico. Y lo mismo podemos hacer con otras potencias, que son A a la 40, A a la 100, cualquier potencia que sea. Gracias a esta relación que nos la proveyó el teorema de Hamilton y Cayley, podemos simplificar cualquier cálculo de potencias de A. Bueno, en este caso se puede arguir, protestar de que, bueno, la relación entre A al cubo y A era muy sencilla, entonces por eso tuvimos suerte. Bueno, es cierto, pero en general sirve para simplificar cálculos. También otro uso que se le puede dar al teorema este de Hamilton y Cayley es para calcular inversas. No sé si es el método más económico para calcular la inversa, pero se puede utilizar para eso. Acá pongo un ejemplo, por ahí un ejemplo 50, o sea, de la matriz A, es una matriz de la cual solamente conocemos el polinomio característico. Si quieren puede pensarse como un ejercicio más, o un ejemplo más teórico este, ¿no? Cómo usar este teorema de Hamilton y Cayley para calcular inversas de matrices de modo más teórico, si se quiere. Entonces, por ejemplo, tenemos una matriz de 4×4 y sabemos o nos dicen que el polinomio característico es este, x cuarta 2x cuadrado menos x más 1. Una observación es que si uno sabe que la matriz tiene un polinomio característico con término independiente, distinto de 0, eso le está diciendo que la matriz tiene inversa. ¿Por qué? Porque si el polinomio tiene término independiente distinto de 0, eso quiere decir que 0 no es raíz del polinomio característico, ¿no? Si termina en un número.
y las raíces del polinomio característico son los autovalores. Eso quiere decir que 0 no es autovalor de la matriz. Y que 0 no sea autovalor de una matriz quiere decir que esa matriz tiene núcleo igual a 0. ¿No? Porque, no sé si lo mencioné antes, pero bueno, lo menciono ahora. Los vectores que están en el núcleo de una matriz o en el núcleo de una transformación lineal, vectores no nulos, son autovectores para el autovalor 0. ¿No? Porque allí A por B es igual a 0 por B, o F por B es igual a 0 por B. Entonces, el hecho de que 0 no sea autovalor quiere decir que la matriz tiene inversa. Entonces, si uno sabe que el polinomio característico es así, ya sabe que la matriz tiene inversa. Pero además la puede calcular en términos de las potencias de A. ¿Por qué? Bueno, de vuelta, usando Hamilton y Cayley, H-C, sabemos que la evaluación de la matriz adentro del polinomio da como resultado 0. En este caso el polinomio es conocido, es x a la cuarta más 2x cuadrado menos x más 1. Cuando lo evaluamos en la matriz, lo que nos dice el teorema entonces es que a la cuarta más 2a cuadrado menos a más de identidad. Recuerden que el término independiente se cambia por un múltiplo de la identidad. Esto va a dar la matriz 0. Entonces, tenemos esta relación válida debido al teorema. Podemos despejar la identidad de 4 por 4, pasando todo lo demás del otro lado. Y bueno, acá claramente podemos sacar factor común A. Del lado derecho e izquierdo es lo mismo. Y si sacamos factor común A, nos queda A por una cosa entre paréntesis, que es una cierta matriz, no me acuerdo el tamaño acá, 4 por 4, igual a la identidad. Una matriz, que es el resultado de este paréntesis, por A igual a la identidad. Entonces esta matriz que quedó entre paréntesis no es otra cosa que la inversa de A. O sea que la inversa de A se calcula de esta manera, como A al cubo menos 2A más la identidad de 4 por 4. Bueno, entonces esos son algunos usos de este teorema aparentemente teórico, pero importante. Bueno, volviendo a nuestro leitmotiv, acá nuestra idea rectora, digamos, que es hacer cálculos con las matrices, cuando no tenemos disponible la diagonalización, por ejemplo, cuando la matriz no es diagonalizable. Y bueno, y no nos confiamos, o no obtenemos una relación muy sencilla con el polinomio característico que permita hacer cuentas muy predecibles. Entonces, el otro recurso que tenemos es el tema de estas dos clases, que es obtener lo que se llama la forma de Jordan de la matriz. La forma de Jordan es una versión un poco menos óptima de la diagonalización, pero que todavía sirve para hacer cuentas. O sea, no es tan linda como la diagonalización, no es tan elegante, digamos, pero lo mismo sirve para hacer cuentas. Lo vamos a presentar de distintas maneras, pero en el fondo, bueno, uno de los modos de verla es que vamos a presentar a una matriz cualquiera. En realidad no va a ser cualquiera, va a haber un cierto requisito que bueno, después lo menciono. Vamos a presentar, decía, la matriz A con una factorización de este tipo, parecida a la que teníamos en la diagonalización, o sea, va a poder ser una matriz C, que se interpreta como una matriz de cambio de base, a la derecha, y la misma matriz de cambio de base invertida a la izquierda, y en el medio una matriz que es la que se llama, propiamente dicha, la forma de Jordan de A, que es una matriz con la cual si bien no es diagonal, es más fácil hacer cuentas con ella que hacer cuentas con A. La forma típica que tiene la matriz esta de Jordan, J sub A, es una matriz así. Parece una matriz diagonal, pero lo que hay en cada lugar acá no es un número, sino un bloque, o sea, otra matriz cuadrada.
O sea, lo que hacemos es escribir a la matriz, o sea, obtenemos una matriz que es diagonal por bloques, o sea, que aparece un cierto bloque de un cierto tamaño, en la diagonal otro bloque y así otro bloque. Y fuera de esos bloques centrales que están ubicados en la diagonal principal, ceros. O sea que este cero en realidad son muchos ceros, es un bloque de ceros, lo mismo con los otros. Estos no son números los que estoy repartiendo acá dentro de la matriz, son bloques de números, son matrices a su vez. O sea, en vez de diagonalizarla con números, la diagonalizamos con bloques. Y los bloques que ponemos no son de cualquier forma, tienen la siguiente pinta. Cada uno de los bloques estos que aparecen en la diagonal va a ser una matriz de este tipo. Va a tener un número repetido en la diagonal, mismo lambda, autovalor, digamos, lambda en la diagonal, pero, y esta es la novedad, no va a ser diagonal allí, va a haber unos debajo del lambda. O sea, la diagonal principal va a haber un mismo número lambda repetido, y en la diagonal de abajo de la principal va a haber unos. Y en todos los demás lugares de la matriz va a haber ceros. Este es el típico bloque de Jordan base. Son los ladrillos, digamos, con los que vamos a armar esta forma de Jordan de la matriz. Los ladrillos básicos van a tener esta pinta. ¿Qué sé yo? Ejemplos de bloques de Jordan. Uno de tamaño 2×2 será así. Lambda repetido en la diagonal, 1 debajo de la diagonal y 0 en los demás lugares, que es uno solo. O un bloque de Jordan de 3×3 va a tener lambda en la diagonal repetido 3 veces, 1 debajo de la diagonal y 0 en los demás lugares. Otro posible bloque de Jordan, acá ya elegí poner lambda igual a 0, puede ser cualquier número, lambda puede ser 0 también, entonces tiene lambda igual a 0 repetido en la diagonal, 1 debajo y 0 en los demás lugares. Este sería un bloque de Jordan de 4×4. Y un bloque de Jordan de 1×1, vale la pena mencionarlo, es un número directamente. Fíjense que una matriz que es diagonal, o que es diagonalizable, tiene todos los bloques de Jordan de 1×1. Números. Pero matrices que no son diagonalizables se las puede escribir con bloques de estos tipos que vimos arriba. Bueno, entonces nuestro objetivo va a ser, decía, presentar a cualquier matriz A como, mediante un cambio de base, poniéndole una C a la derecha y una C a la -1 a la izquierda, como una matriz que consiste de poner en los bloques de la diagonal estos llamados bloques de Jordan. A eso llamaremos la forma de Jordan, que en algún sentido generaliza esta idea de diagonalización. En vez de diagonalizar con números, diagonalizamos con matrices más sencillas. Bueno, ¿por qué usamos este tipo de bloques? Bueno, porque las cuentas son más o menos, no digo sencillas, con los bloques de Jordan, pero sí son predecibles. Se puede escribir una fórmula general de cuánto da la potencia de un bloque de Jordan de cualquier tamaño. No voy a escribir la fórmula general porque es tediosa, más vale uno la hace en los ejemplos y ve lo que va pasando o la mira en el libro. Pero, por ejemplo, para bloques de Jordan de tamaño 2×2, si uno va haciendo potencia, se ve lo que va apareciendo. Por ejemplo, si uno tiene un bloque de estos que mencionamos de 2×2, que tiene lambda en la diagonal, 1 debajo y 0 arriba, cuando eleva al cuadrado esta matriz, la diagonal le va a quedar lambda al cuadrado, arriba siempre le va a quedar 0, y abajo le queda 2 veces lambda. Si uno hace la misma matriz J elevada al cubo, hagan la cuenta, bueno, yo la hice ahí, lo que le queda es lambda al cubo en la diagonal, y abajo 3 lambda al cuadrado. Parece como la derivada, ¿no? Lo que queda abajo. Y arriba siempre 0. Y lo mismo para la potencia n. Si ustedes toman esta matriz y la elevan a la n, la diagonal ya saben que le va a quedar lambda a la n, 0 arriba, y abajo n por lambda a la n menos 1.
Esto para los bloques de 2×2. Cuando hacen potencias de un bloque de Jordan de 3×3, lambda en la diagonal, 1 debajo de la diagonal y 0 en los demás lugares, bueno, cuando elevan al cuadrado, siempre en la diagonal les parece el cuadrado de lambda. En la siguiente diagonal, bueno, arriba siempre van a aparecer ceros. Y abajo van a aparecer, en la siguiente diagonal, la que está debajo de la principal, le va a aparecer 2 lambda. Acá le va a aparecer 1. Bueno, ¿por qué ahí aparece? Estos números, 2 lambda, que aparecen debajo de la diagonal principal, se parecen a los de antes. De hecho, cuando hagan al cubo, van a ver que les va a aparecer debajo de la diagonal principal, la principal les va a aparecer lambda al cubo, debajo de la principal les va a aparecer 3 lambda al cuadrado, y lo que es un poco más misterioso por ahora es lo que aparece en el último lugar. Haciendo muchas potencias, uno finalmente termina de ver qué números son. O no lo termina de ver, lo mira en el libro, digamos. 6 lambda al cuadrado cuando le vamos a la cuarta, 3 lambda al cubo. Bueno, no sé si todo el mundo conoce esos números, esa sucesión de números, 1, 3, 6, 10, etc. Aparecen cuando uno eleva un binomio a distintas potencias, ¿no? Son los que se llaman números combinatorios. En este caso aparece el número combinatorio N2. N2, este símbolo es N factorial dividido 2 factorial por, siempre el denominador, N menos 2 factorial, es un número N2. Bueno, si hay más filas, si es una matriz de 4×4, hay fórmulas similares donde aparecen los siguientes números combinatorios, N3, N4, etc. Hay una fórmula general que la pueden ver en el libro de álgebra lineal. Sí, por curiosidad, digamos. No, eso. Bueno, acá hay otro ejemplo de 4×4, que es el otro bloque que saca hasta la definición de número combinatorio. Si hubiera, digamos, se puede ir adivinando lo que dan. Si fuera de 4×4, en la otra fila aparecerían los números combinatorios N3 por una potencia menos de lambda. El N también se interpreta como un número combinatorio, es el número combinatorio N1, y el 1 que aparece multiplicando en la diagonal es el combinatorio N0, o sea que como que hay una fórmula así, usando números combinatorios, una fórmula general de lo que va apareciendo en las potencias de la matriz. Lo que importa, digamos, es que hay una fórmula que permite predecir cuáles son las potencias. Por ejemplo, si yo tengo una forma de Jordan, digo, hágale a la potencia 100, bueno, yo sé qué números van a aparecer ahí. Una fórmula que se puede copiar y pegar. O sea, no tengo que hacer la cuenta de elevar a la 100 la matriz. Ya sé qué va a aparecer en el resultado. Bueno, sí. ¿Son los del triángulo de Pascal? Eso... Exacto, los que aparecen en el triángulo de Pascal. Perfecto, gracias. De nada. Bien, y este ejemplo, de paso lo traigo a colación porque vamos a meternos ahora con este tipo de matrices. Cuando en el bloque de Jordan tenemos 0 en la diagonal, o sea, cuando el número lambda que nos toca es 0, que es una de las posibilidades, fíjense qué pasa con las potencias. En este caso es mucho más simple todo, porque si es el bloque de Jordan con lambda igual a 0 en la diagonal, tiene unos debajo de la diagonal. Cuando uno lo eleva al cuadrado, debajo de la diagonal principal le aparecen ceros y es como que los unos bajan de categoría, bajan a la diagonal de abajo. Y si eleva al cubo, bajan a todavía un lugar más. Y si elevan a la cuarta, ya bajan un lugar más y quedan todos ceros. O sea, quedan estos bloques de Jordan, ceros en la diagonal, tienen la característica de que cuando voy elevando las potencias y estos unos van bajando del diagonal, ¿no? Y son menos, ¿no? Porque hay menos lugar. En vez de ser 3 unos, pasan a ser 2 unos cuando elevo al cuadrado, cuando elevo al cubo, un solo uno, cuando elevo a la cuarta ya me da 0. Y esto es interesante, que ya a una cierta potencia
justamente la potencia igual al tamaño de la matriz, el resultado es 0. Bueno, este tipo de matrices, que elevadas a alguna potencia dan como resultado 0, va a ser lo que vamos a ver hoy el resto de la clase. Bueno, pero cerrando un poco esta idea de los casos con la forma de Jordan, vimos, ahora si nosotros obtenemos para una matriz A una factorización de este tipo, ¿no? Una matriz de cambio de base, una matriz C a la menos 1 a la izquierda, y en el medio lo que llamamos forma de Jordan, que es tener bloques, bloques de... Se me fue algo, no cerró. Perdón, bloques de estos tipos que mencionamos hace un rato, ¿no? Con lambda en la diagonal y unos debajo, todos bloques en la diagonal. Cuando hagamos a elevado a la n, bueno, ya habíamos hecho esta cuenta antes, si uno eleva a la n este producto de 3 matrices, ocurren un montón de cancelaciones y finalmente les queda c a la menos 1, c en los extremos, y directamente elevar a la n la matriz de Jordan. Y la matriz de Jordan elevada a la n es simplemente elevada a la n cada uno de los bloques. Y vimos que para cada uno de los bloques sabíamos cómo calcular estas potencias. Teníamos esas fórmulas así generales usando los números combinatorios. Y entonces se obtiene una forma general de calcular potencias de la matriz A por medio de las potencias de la forma de su matriz de Jordan. Bueno, entonces todo esto es muy lindo, pero ¿cómo se obtiene la gracia? Es cómo se obtiene esta factorización. O si se quiere, si pensamos en transformaciones lineales y A es la matriz de una transformación, entonces C es una matriz de cambio de base, ¿cómo se obtiene la base esa que hace el trabajo de simplificar la matriz? Fíjense que al final es un problema de encontrar una base, ¿no? Encontrar un sistema de coordenadas adecuado en el cual todos los problemas sean más transparentes. Esa es un poco la historia de la física. Bueno, ¿cómo obtenemos entonces la forma de Jordan de A? Es decir, JA y las matrices C y C a la menos 1, matrices de cambio de base. Es decir, cómo obtenemos la base adecuada para representar a la transformación lineal o a la matriz. Bueno, acá viene una limitación que nos vamos a autoimponer para que las cuentas no sean tan fuleras. La forma de Jordan puede ser para cualquier matriz, pero nos vamos a restringir al caso en que el polinomio característico tiene lo que se llama factorización lineal, o se factoriza linealmente. Eso quiere decir que tiene todas sus raíces en el cuerpo. O sea, si estamos en contexto de una matriz de R n por n, que todas las raíces del característico sean números reales. No como el ejemplo que vimos hace un rato, que encontramos el característico, tenía raíces complejas. Bueno, ese caso no lo podríamos tratar con lo que vamos a ver acá. Por supuesto, si siempre está el recurso de si no podemos hacerlo en R, lo vamos a poder hacer en C. En C a la n por n siempre vamos a poder factorizar linealmente un polinomio, porque cualquier polinomio se factoriza de esta manera, con números con raíces complejas. Y de última, cuando estamos haciéndolo en Rn por n y no podemos seguir, pasamos a factorización compleja. La forma de Jordan real, cuando hay raíces complejas, es un poco más molesta, pero se puede hacer también. Necesitaríamos un par de clases más para poder hacer eso. En vez de pedir 2 clases más, pedimos esta condición de que el polinomio tenga raíces en el cuerpo, se factorice de esa manera. Bueno, y para hacer la forma de Jordan, entonces, de una matriz, la clave está en aprender a hacerlo para las matrices que llamé hace un rato nilpotentes. Se pueden pedir más clases. Bueno, sí, pasa que no hay más tiempo. Estaría bueno poder pedir más tiempo.
Denme un mes más para este año. Bueno. La próxima vida, tal cual. Bueno, perdón, estaba comentando en los chats. Clase en Navidad, ahí está. Bueno, entonces decía que el modo de hacerlo para una matriz general pasa por estudiar estas matrices que se llaman nilpotentes. Nil quiere decir cero en latín. O sea que tiene nilpotente quiere decir que tiene potencia cero. Alguna potencia de la matriz da cero. Se llama nilpotente a una matriz que cuando le vamos a una cierta potencia nos queda la matriz de ceros, ¿no? Como el ejemplo ese del bloque de Jordan de 4×4 que tenía ceros en la diagonal. Del mismo modo vamos a decir que una transformación lineal es nilpotente cuando la componemos consigo misma un número de veces y nos da la transformación lineal 0. Que es lo mismo que decir que si escribimos la matriz de la transformación en alguna base del espacio, esa matriz queda nilpotente. O sea, que elevada a una cierta potencia me da 0. Bueno, si una matriz elevada a alguna potencia da 0, podemos identificar cuál es la menor potencia a la que da 0. Está claro que si, por ejemplo, al cubo da 0, también va a dar 0 cuando le elevamos a la cuarta, a la quinta, etc., a potencias mayores. Pero entonces tratemos de identificar cuál es la menor potencia a la cual da 0, si es que da 0. Entonces a ese número, al menor índice, al menor número natural, de modo que cuando elevamos la matriz a ese número nos da 0, a eso lo vamos a llamar el índice de nilpotencia de la matriz, o índice directamente. Vamos a decir que A es nilpotente de índice K. Fíjense que necesariamente, si es nilpotente, o sea, si elevada a alguna potencia me da 0, ese índice tiene que ser menor o igual que el tamaño de la matriz. O sea, si la matriz vive en n por n, y elevada a alguna potencia da 0, esa potencia va a ser menor o igual que n. No van a encontrar una matriz de 3×3 que recién elevada a la cuarta me dé 0. Si elevada a alguna potencia da 0, esa potencia tiene que ser 1, 2 o 3. Y la razón, bueno, hay muchas razones que se pueden esgrimir, pero ya que estamos hablando de polinomios minimales y característicos, está en esta cuestión, ¿no?, del minimal y el característico. Porque, y en el teorema de Hamilton y Cayley, ya que estamos. Estaríamos matando un mosquito con un cañón, pero usémoslo, digamos, ya que lo tenemos. Si nosotros tenemos que A elevada a alguna cierta potencia me da 0, y este K es el índice de la matriz nilpotente, o sea, A elevada a la potencia menor, K-1 ya no es 0, entonces lo que se ve es que esta matriz tiene como polinomio minimal al polinomio x a la k. ¿Por qué? Porque acá este es un polinomio mónico, x a la k, que cuando lo reemplazamos en la matriz me da 0. Y con grado menor no da 0. O sea que este a la fuerza tiene que ser el polinomio minimal. ¿Sí? Ahora, por otra parte, el polinomio minimal es un divisor del polinomio característico. Pero no solo eso, ¿no? Sabemos que los autovalores ya están presentes en el polinomio minimal. Así que el único posible autovalor de la matriz es el 0. Entonces el polinomio característico solamente puede tener al 0 como raíz. Entonces va a ser un polinomio del tamaño de la forma x elevado a algo, y como estamos en n por n, va a ser x elevado a la n. Pero entonces Hamilton y Cayley me dice que x, el polinomio minimal, es un divisor de este polinomio característico. X a la k es divisor de x a la n, y eso quiere decir que k tiene que ser más chico que n, menor o igual. Por supuesto que hay una demostración a mano mucho más, que no usa ningún teorema, pero bueno,
Bueno, hablamos, por supuesto, muchas veces del núcleo de una transformación lineal. Vamos a ver, creo que ya lo mencioné antes, pero por si no lo hice, lo menciono ahora, vamos a llamar núcleo de una matriz, a pensar a la matriz como una transformación lineal, es decir, el núcleo de una matriz van a ser todos los vectores de K a la n, que cuando los ponemos como columna y multiplicamos a la matriz por el vector, el resultado es 0. Bueno, y una cosa que pasa cuando uno tiene una matriz nilpotente, una matriz que elevada a la K da 0, es esta cadena de inclusiones de subespacios. El núcleo de A va a estar adentro del núcleo de A al cuadrado. Digamos que A es una matriz nilpotente que tiene índice K, o sea que elevada a la K da 0 y elevada a la K menos 1 no da 0. Entonces lo que va a ocurrir es que si miramos los núcleos de las distintas potencias de la matriz A, van a ser subespacios cada vez más grandes. Estas inclusiones son evidentes en general, digamos, ¿no? No solamente para una matriz nilpotente. Digamos. Si uno sabe que A por B da 0, entonces A cuadrado por B también va a dar 0 con más razón, si quieren. Y si uno sabe que A al cuadrado por B da 0, entonces multiplica a la izquierda por A y le va a quedar que A al cubo por B da 0. O sea que estas inclusiones son naturales. Pero una cosa importante también es que son estrictas. Si la matriz es nilpotente de índice K, digamos que el núcleo de A está dentro del núcleo de A al cuadrado, que a su vez está dentro del núcleo de A al cubo, que a su vez está dentro del núcleo de A a la cuarta, eso pasa para cualquier matriz. Pero que estas inclusiones sean estrictas, o sea, que el núcleo de A sea más chico que el núcleo de A al cuadrado, que sea incluido pero distinto, eso pasa si la matriz es nilpotente, como dijimos acá, de índice K. Y lo mismo para el núcleo de A al cuadrado dentro del núcleo de A al cubo, y así siguiendo hasta el anteúltimo, que sería el núcleo de A a la K menos 1, que no lo puse acá, y el último va a ser el núcleo de A a la K. ¿Por qué? Porque A elevado a la K dijimos que es 0. O sea que el núcleo de A a la K es lo mismo que el núcleo de 0. El núcleo de la matriz 0 o el núcleo de transformación 0 es todo. No, la matriz 0 tiene por núcleo a todo. Cualquier cosa por 0 va a dar 0. O sea que esta inclusión, la matriz nilpotente de índice K nos produce esta cadena de inclusiones estrictas de subespacios, empezando con 0 si quieren, siguiendo con el núcleo de A. Acá podrían ser iguales. No, mentira, no pueden ser iguales. También vale distinto acá. Adentro del núcleo al cuadrado, adentro del núcleo al cubo, y deteniéndose en el núcleo de A elevado a la K, que era el índice de la matriz, que da todo. Entonces tenemos una cadena de K subespacios que va desde 0 hasta todo. Si quieren, el ejemplo que teníamos hace un rato de una matriz nilpotente especial, que es este bloque de Jordan con ceros en la diagonal, habíamos visto que J a la cuarta son todos ceros, pero habíamos calculado todas las potencias. J al cuadrado eran, los unos bajaban de diagonal a un poco más acá, J al cubo era un 1 ya en el último lugar, y J a la cuarta eran todos ceros. Entonces acá fácilmente se ve cuáles son todos los núcleos, las potencias de J, ¿no? El núcleo de la matriz J está generado por E sub 1, una cuartita fácil de ver. El núcleo de J al cuadrado, que es esta que está acá, es el que corresponde a E1 y E2, está generado por E1 y E2. Acá E1 y E2 son los de la base canónica, ¿no? El núcleo de J al cubo es E1, E2, E3, y el núcleo de J a la cuarta es todo. Entonces acá tenemos la inclusión estricta que se ve, ¿no? De núcleo de J dentro del núcleo de J al cuadrado, dentro del núcleo de J al cubo, adentro del núcleo de J a la cuarta. Bueno, entonces esta inclusión
cadena, digamos, de los núcleos de las potencias de la matriz nilpotente, va a ser un insumo importante en este algoritmo que vamos a producir para encontrar la base de Jordan o la forma de Jordan hoy en una matriz nilpotente. El primer caso que vamos a considerar, que es el más elegante, el que sale más lindo, es el caso en que la matriz nilpotente tiene índice máximo. O sea, habíamos dicho que el máximo índice para una matriz de n por n, el máximo índice de nilpotencia, es el propio n. Entonces, vamos a ver primero este caso especial de una matriz que es nilpotente de índice máximo posible, índice n. Es el caso, por ejemplo, de esta matriz muy sencilla de más arriba, ¿no? Que es una matriz de 4 por 4, que tiene índice 4. Recién a la cuarta da 0. Bueno, y acá vamos entonces a encontrar la base que permite encontrar la forma de Jordan de una matriz de este tipo. El modo me parece más claro para hacerlo es, en vez de razonar directamente con matrices, bueno, pensar en la transformación lineal que da la matriz. Si quieren, A es la matriz en la base canónica de esta transformación lineal, o en la base que ustedes quieran. Pero pensemos en la transformación lineal. Por acá es como más natural para producir este algoritmo, que nos va a dar la base de Jordan, pensar en transformaciones lineales que en matrices. Pero también se pueden pensar en matrices. Entonces digamos que tenemos una transformación lineal que en una base del espacio vectorial nos da esta matriz A. Por ejemplo, la base canónica. Y supongamos que es nilpotente y que tiene índice máximo, índice n. Entonces, lo que sabemos es que f compuesta consigo mismo n veces, que se escribe como f a la n, es 0, pero f compuesta consigo mismo n-1 veces no es 0. Si componemos f consigo mismo n-1 veces, no es la transformación lineal 0. Bueno, entonces, como esta f a la n-1 no es 0, hay algún vector del espacio que no se transforma en 0. Si fuera 0 en todos los vectores, sería la transformación 0. Como no es la transformación 0, hay algún vector donde no da 0. Entonces agarramos ese vector y no lo soltamos más. Ese es el vector que necesitamos. ¿Por qué? Porque formamos la siguiente lista, fíjense. El vector este B, que es un vector medio encontrado al voleo, que tenga esta propiedad, de que no dé 0 cuando hacemos f a la n-1. Entonces, agarramos ese vector y lo empezamos a evaluar con f. Hacemos f de b, hacemos f de b, es decir, f cuadrado de b, hacemos f al cubo de b, o sea, f de f de f de b, o sea, vamos aplicándole f y vamos anotando en la lista los resultados hasta que llegamos al último que no da 0, que es f a la n-1 de b. No da 0. Ya si siguiéramos, si nos pasáramos de rosca, nos daría 0 y entonces ya el mismo método nos avisa que nos pasamos. Entonces, seguimos hasta que siguen dando distintos de 0. Bueno, como esto va a arrancar en el vector y después va a haber un nuevo vector para cada potencia hasta n-1, fíjense que la cantidad de vectores que vamos a tener son n. No, porque a este lo llamamos B1, este es B2, este sería Bn. Hay n vectores así. Y lo que resulta, lo que dice la teoría, o lo que se puede probar si quieren, es que esta lista de n vectores es linealmente independiente. Bueno, esta es la base de Jordan para esa matriz, o para esa transformación. Fíjense que es muy fácil y muy elegante.
Incluso es fácil ver por qué es la base de Jordan. Una vez que uno ve que es linealmente independiente esto, eso lo dice la teoría, cuando uno escribe la matriz de F en esta base, obtenida así, ¿qué queda? En la columna 1 le va a quedar F. ¿Se acuerdan cómo se hace la matriz de una transformación? Uno va agarrando los vectores, los va transformando y los va escribiendo en la misma base. Entonces, yo agarro B1 y le calculo F, lo que me da es F de B, que es B2. O sea que F de B1 es B2. ¿Cómo se escribe B2 en la base B1, B2, B3, etc.? Y se escribe como 0, 1 por B2 y 0 por todos los demás. Así que la primera columna de la matriz es 0, 1 y después todos ceros. Agarramos el segundo vector de la base, B2. Lo transformamos con F. ¿Qué nos da? F de B2 nos da B3, justamente. Entonces, ¿cómo se escribe F de B2? Es decir, B3 en esta base. Y se escribe 0 por B1, 0 por B2, 1 por B3, 0 por todos los demás. O sea que tiene estas coordenadas en la base. Y así siguiendo. Entonces las columnas son cada vez más ceros y después un 1. Cuando armamos la matriz, nos queda 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, etc. Nos queda una matriz que cuando la miramos tiene ceros en la diagonal y 1 debajo. Nos quedó el bloque de Jordan nilpotente con ceros en la diagonal. Lo llamamos JN. Bueno, encontramos una forma de Jordan. Encontramos una base muy fácil, que cuando escribimos la matriz en esa base, nos aparece la forma de Jordan esta que vimos hace un rato. Ceros en la diagonal, 1 debajo. Fíjense, entre paréntesis, que este resultado teórico lo que está diciendo es que todas las matrices nilpotentes de índice máximo, o sea, las que recién elevadas al tamaño de la matriz dan 0, tienen todas la misma forma de Jordan. Todas tienen esta forma. En particular, son todas semejantes entre sí. Todas las matrices nilpotentes de orden máximo resultan ser semejantes entre sí. A esta matriz se la llama bloque de Jordan nilpotente de orden N. Bueno, un ejemplo para fijar esta idea, pero es muy sencilla la idea. Tomemos una transformación F o una matriz A, como prefieran, que en la base canónica, digamos, tiene esta matriz 2, 0, menos 1, 5, menos 1, menos 2, 1, 1, menos 1. Bueno, calculamos la potencia de la matriz esta, es de 3 por 3. El cuadrado es esta matriz que está acá, y cuando le vamos al cubo da 0. Entonces, estamos en presencia de una matriz de 3 por 3 que recién al cubo elevada da 0. O sea, es una matriz nilpotente de orden máximo de 3 por 3. Entonces, ¿cómo encontramos la forma de Jordan de esta matriz? Bueno, agarramos la última potencia que no da 0, f al cuadrado o a al cuadrado, y buscamos algún vector cualquiera, vector ABC, vector columna, que cuando lo multiplicamos por a al cuadrado no dé todo 0. Y esto lo podemos hacer, como decía, a ojo. Tenemos que encontrar una columna que cuando multiplicamos esta matriz por esa columna no me dé todos ceros. Por ejemplo, yo digo, ya que estamos, agarramos el 1, 0, 0, 1, 0, 0. Si yo hago al cuadrado por 1, 0, 0, no me dan todos ceros. Entonces sirve. Me quedo con ese. Bueno, ese me da lugar a toda la lista. Entonces, este va a ser el primer vector. ¿Quién va a ser el segundo vector? Hacer f de este vector. Entonces hacemos f de este vector, que es lo mismo que hacer a por el vector. A por el vector me da 2, 5, 1, que es el vector B2. ¿Cuál es el vector B3? Hacer
f al cuadrado del vector b, o lo que es lo mismo, f del vector b2. Vamos a ver, podemos calcular de las maneras, o como a cuadrado por b, o como a por b2. Entonces, acá hicimos a cuadrado por el primer vector que elegimos, y eso es 3, 3, 6. Perdón, acá hice algo mal. 3, cualquier... no, está bien, 3, 3, 6, dije bien. Entonces, ese es el vector B3. Entonces, tenemos la lista de 3 vectores, que son el que elegimos, y después f de b, f al cuadrado de b. En esa lista de vectores, la matriz de la transformación tiene esta pinta. Es el bloque de Jordan de orden 3. O lo que es lo mismo, si escribimos la matriz de cambio de base, de la base canónica en la que estaba escrita la transformación, a la base B que acabamos de encontrar. Ponemos en el medio el bloque de Jordan que encontramos, y a la izquierda la inversa de esta, lo que vamos a obtener es la matriz A factorizada de un modo sencillo. O sea, la forma de Jordan. O sea, esta factorización. Bueno, sé que para inhipotentes de orden máximo es muy fácil encontrar la forma de Jordan. Ese es el algoritmo. Fácil y elegante. La cosa es un poco menos elegante cuando uno tiene un nilpotente arbitrario que tiene índice eventualmente más chico que el tamaño de la matriz. O sea, A elevado a K es 0, pero el K es tal vez menor que N. En este caso, entonces, lo que sabemos es que si el índice es K, este es el número más bajo al cual la matriz elevada a K me da 0, eso nos dice que el polinomio minimal de la matriz es x a la k, y el polinomio característico es x a la n. Esto nos dice que solamente el 0 es autovalor de la matriz, ¿no? Las matrices nilpotentes tienen esa característica, que tienen solamente 0 como autovalor. Y es casi lo opuesto a una matriz diagonalizada, ¿sí? Es como antidiagonalizada. Bueno, ¿qué es lo que esperamos encontrar para esta matriz nilpotente de índice más chico que L? Bueno, lo que vamos a buscar es una base de Jordan, B sub J la voy a llamar, base de Jordan, y en esa base vamos a poder escribir a la matriz, no como ceros en la diagonal y unos debajo, como fue el caso antes, sino con bloques, un poco anticipando lo que vamos a hacer para una matriz cualquiera, bloques en la diagonal, JK, JK1, JKL, donde cada uno de estos JK va a ser una de esas matrices que tienen ceros en la diagonal y unos debajo. Y donde lo único predecible por ahora, el único tamaño que vamos a poder predecir, en general se suele, por convención, poner los tamaños de mayor a menor. O sea, poner las más grandes primero y las más chicas después. No es obligatorio, pero bueno, es costumbre. Y si seguimos esa regla, una cosa que seguro va a ocurrir siempre es que el primer bloque que aparezca va a ser del tamaño K, que es el índice de la matriz. O sea, por ahora, después vamos a ver que hay ciertas predicciones que se puede hacer sobre los tamaños de estos o cuántos hay de cada tamaño, pero lo que es seguro es que si la matriz nilpotente tiene índice K, el primer bloque que les aparezca va a ser un bloque de índice K, o sea, un bloque de K por K, con ceros en la diagonal y uno debajo. Tal vez aparece más de uno, eso dependerá de los ejemplos, pero por lo menos uno tiene que aparecer. Después vamos a volver sobre esta cuestión de los tamaños que aparecen acá. Pero bueno, lo que esperamos es encontrar una forma de Jordan de este tipo, con bloques de Jordan nilpotentes
el primero de tamaño K y los siguientes de tamaños menor o igual. Decía, entonces, el método algoritmo que tenemos para conseguir esta base, que después le va a pasar una película Iván, es un poco más complicado que el anterior. Tiene una cierta reminiscencia del anterior, pero bueno, tiene algún ingrediente más. Me parece que es un buen momento para hacer un intervalo ahora, ya que esto hay que ponerle un poco de pila de atención, porque es un tiki-tiki medio con detalles a los cuales hay que prestar atención. Entonces hagamos un intervalo de 10 minutos y al cabo del intervalo entonces vemos cómo hacemos para obtener la base de Jordan que permite escribir la transformación así como bloques de Jordan idempotentes en la diagonal. Entonces descansemos 10 minutos.
Bueno, continuamos entonces con lo que estábamos haciendo, que era, tenemos como una matriz nilpotente que elevada a la K da 0, y ese número K es más chico que el tamaño de la matriz. Entonces, ¿cómo hacemos para describir esta matriz como una suma de bloques de Jordan? ¿Cómo obtenemos la base de Jordan y los bloques de Jordan? Bueno, es un algoritmo que lo voy a describir ahora, es un poco la idea, digamos, por qué esto funciona y por qué este algoritmo, digamos, no es tan fácil eso de decir por qué funciona y cómo funciona. Yo creo que la idea general está en el ejemplo anterior, en el ejemplo de índice máximo. Ahí se ve cómo, por qué esa base hace lo que tiene que hacer. O sea, si uno lo piensa un rato, esa es la base que hacía falta. En el caso general, que es el caso este que vamos a ver ahora, es un poco más difícil de detectar, pero bueno, vamos a hacerlo. Este método, algoritmo, receta, tiene dos pasos. Uno es conseguir los vectores en sí, los vectores que van a formar parte de la base, y después, también bastante importante para que nos quede esa forma así ordenada, es ordenar los vectores de modo adecuado. Para el primer paso, que es conseguir los vectores, vamos a formar, como hicimos hace un rato, esta cadena de núcleos de la transformación lineal, ¿no? La transformación lineal elevada a K da 0, entonces habíamos mencionado que el núcleo de F está dentro del núcleo de F al cuadrado, que a su vez está dentro del núcleo de F al cubo, que está dentro del anteúltimo, que es el núcleo de F a la K menos 1, y finalmente F a la K, como es 0, su núcleo es todo. Entonces partimos del núcleo de F y tenemos esta inclusión estricta de subespacios que llega hasta el todo. Todas las inclusiones son estrictas. Bueno, vamos de atrás para adelante, o sea, arrancamos con el núcleo de F a la K menos 1, el último subespacio que no es todo. Y buscamos una base cualquiera de ese subespacio. Lo que vamos a hacer es tomar una base del núcleo de F a la K menos 1, cualquiera, y agregarle vectores que sean linealmente independientes con estos, de la base esta, y que completen a una base de todo el espacio. Si quieren, la idea sería la siguiente. O sea, un diagrama de Venn voy a hacer. Este globo que está acá adentro está el núcleo de F a la K menos 1. Y después afuera de esta está el universo, que es todo el espacio V. Entonces buscamos una base del núcleo de F a la K menos 1, el anteúltimo espacio que no da todo, el último que no da todo, mejor dicho, y buscamos vectores U1, UL, independientes, que lo completen a una base, que completen esta base BK-1 a una base de todo el espacio. A este conjunto que completa a una base lo vamos a llamar los U's, lo vamos a llamar el conjunto C sub K. Ese es el primer paso. Siguiente paso, hacemos F de C sub K. Acá hay una cuestión interesante en la que no mencioné antes, y es que en esta cadena de subespacios, si uno agarra un vector en un nivel, por ejemplo, uno agarra un vector en el núcleo de F a la K menos 1 y le aplica F, y calcula F a ese vector, cae necesariamente en el nivel anterior, o sea, en el núcleo de F a la K menos 2. Es un ejercicio, si quieren, muy sencillo, pero bueno para pensar, ¿no? Agarrar un vector de acá, si le aplico F, cae en el subespacio anterior de la cadena. Lo mismo que si agarro uno de V, le hago F, cae en el núcleo de F a la K menos 1. Todo esto debido a que F elevado a la K da 0. Bueno, entonces,
habíamos construido esta lista de vectores que llamamos C sub k, estaban lo más afuera de todo, digamos. Cuando hacemos f de estos, lo que va a ocurrir es que van a caer en el nivel anterior. Todos estos, cuando hacemos f, van a caer dentro de este globo que está acá. Pero lo interesante, debido a que f es nilpotente de índice k, es que van a seguir siendo independientes. Cuando los transformamos a estos f y los mandamos adentro del globo de adentro, siguen siendo independientes. Viven en el núcleo anterior, el núcleo de f a la k-1, y siguen siendo independientes. Y también, como estaban fuera del núcleo de f a la k-1, cuando hagamos f de ellos, van a estar fuera del núcleo de f a la k-2. Entonces el dibujo se va complicando un poco más. El dibujo sería así. Tenemos los subespacios no se ven como globos, ¿no? Porque son cosas lineales. Se ven como rectas o planos o qué sé yo qué. Pero bueno, acá lo vamos a pensar como si fueran globitos. Entonces tenemos el subespacio más chico, que es el núcleo en este nivel, que es el núcleo de f a la k-2. Después un poco más grande el núcleo de f a la k-1, y después el núcleo de f a la k, que era todo b. Acá habíamos encontrado C sub k linealmente independiente. Acá habíamos encontrado una base bk-1, que junto con ck completaban a una base de todo b. Bueno, el siguiente paso es hacer f de estos, caen en este nivel, f de C sub k. Estos f de C sub k, junto con los de son independientes con los de f, con el núcleo más chiquito. Como están fuera del espacio estos vectores son independientes entre sí y son independientes con los de este espacio más chico. Entonces, lo que hay que hacer es buscar una base b sub k-2 de este espacio, este siguiente núcleo de f a la k-2, agregarle estos vectores f de C sub k. Eso va a ser linealmente independiente, dijimos, y completarlo con lo que haga falta, a ver si se ve el dibujo, completarlo con lo que haga falta para tener una base de este espacio que está acá. O sea, agregarle vectores, que vamos a llamar V1, VR, para que los V1, VR con los de la base del espacio más chico, con los F sub K, todos juntos, formen una base de este espacio intermedio acá. Bueno, ¿qué hacemos con esos V1-VR? Los V1-VR, junto con los F de C sub K, a ese conjunto lo vamos a llamar C sub K menos 1. ¿Cómo sigue esto? Bueno, más o menos ya está descrito todos los pasos, pero vamos a repasar cuál sería el siguiente paso. El siguiente paso es tomar este conjunto C sub K menos 1, hacer F de él. Eso va a vivir en el núcleo de f de k-2, va a seguir siendo independiente y van a estar afuera del núcleo de f de k-3. Entonces, el siguiente paso va a ser tomar, acá está el dibujo, acá está el núcleo de f de k-3, encontrar una base cualquiera de este núcleo de f de k-3, agregarle f de ck-1 y agregarle vectores a bk-3 y f de ck-1 para que completen una base de este espacio, del núcleo de fk-2. Entonces, bk-3 junto con los fck-1 se completan con vectores a una base del núcleo de fk-2, el espacio más grande de los dos. Bueno, estos se van a llamar W1, WS, y el espacio entonces CK-2, el que sigue, va a ser estos W1, WS, unión F de CK-1. Fíjense que estas bases se usan y se tiran todo el tiempo, no forman parte del proceso. Los que forman parte del proceso son estos conjuntos C sub K. Bueno, y se sigue repitiendo este procedimiento una y otra vez. Hacemos F de CK-2, vuelven a ser independientes, tomamos una base bk-4 de f, el núcleo de f de ck-4, etcétera, etcétera. O sea, este proceso
hay que fijarlo y ir siguiéndolo una vez y otra vez y otra vez. En la Perdón, última etapa, vamos a... Sí, tengo una consulta, Esteban. sí, La base, o sea, la base conoces la base unión F de C sub K a la menos 3 sí. o lo que sea. ¿Eso se puede, o sea, se puede entresecar o van a estar sí o sí, o van a ser No, sí o van sí a ser todos? siempre van a ser independientes, Ok, porque este F de CK-1 va a vivir en este anillo del medio, pero están fuera en de... suma directa, esos Claro, subespacios. sí, exactamente. Perfecto. Digamos, si pasa que si vos tenés vectores que están fuera de un subespacio, van a ser independientes con los vectores que están adentro del subespacio. Entonces, no pueden ser combinación lineal de los que están acá. Entonces son independientes con los de adentro. Entonces, si vos Claro, agarrás una base de acá y los juntás con estos, que son independientes entre sí, entre todos van a ser independientes a la fuerza. Lo que es un hecho no trivial, digamos, y que requiere demostración, es que cuando vos agarrás estos, que son independientes acá, y los transformás con F, siguen siendo independientes. Pero bueno, eso es parte del algoritmo. Bueno, estos procedimientos se sigue hasta que uno llega al conjunto. Fíjense que vamos bajando, ¿no? CK-1, CK-2. En un momento llegamos hasta C2, que van a estar adentro del núcleo de F al cuadrado. Hacemos F de S2 y estos van a vivir en el espacio más chico de todos, que es el núcleo de F. Van a ser independientes y entonces ahí directamente los completamos a una base del núcleo de F con vectores, digamos, Z1, Zm. Bueno, ese último conjunto C1 va a ser Z1, Zm, los agregados, con el F del nivel del C anterior. Eso en todos los pasos hacemos lo mismo. Bueno, entonces terminamos ahí y obtuvimos conjuntos de vectores CK, después CK-1, después CK-2, y terminamos con el C1 que es este de acá. Resulta que todos esos vectores los juntamos en una bolsa y esos van a formar una base de V. Eso va a ocurrir siempre. No hace falta comprobarlo. Si hicimos bien el procedimiento, van a dar una base de V. Bueno, el único tema es que no están ordenados. Ahora lo que hay que hacer, el siguiente paso, es ordenar estos vectores. ¿Cómo los ordenamos? Bueno, del siguiente modo. Agarramos los U's primeros, el U1, el U2, el U3, que son los del conjunto C sub K, el primer conjunto que construimos. Pero no lo, fíjense, acá tengo que aclarar un poco. Sí, ese eran directamente el C1, ¿dónde está? C1 era el primer conjunto que armamos, no, pero el CK fue el primer conjunto que armamos, esos eran los U's. Entonces, agarramos los U's uno por uno, el U1, el U2, etcétera, en algún orden que le hayamos dado, y formamos U1, F de 1, F cuadrado de 1, hasta F a la K menos 1 de U1. Un poco como hicimos hace un rato con el otro algoritmo. El algoritmo es benévolo porque si uno se pasa de rosca y hace F a la K de U1 le va a dar 0. Entonces, si ya le da 0, quiere decir que se pasó de rosca. Entonces, agarro U1 y hago todos los iterados, F, F cuadrado de 1, F cubo, hasta FK menos 1 de 1, y así empieza la lista. Después agarro U2, siempre en ese primer conjunto que encontramos afuera de todo, el C sub K, y hago lo mismo. U2, F de U2, F, hasta F a la K menos 1 de U2, sigo con U3 y todos los iterados, F de U3, etc., hasta que se me acaban los U's en algún momento. ¿Qué hago después? Paso a los V's. ¿Quiénes son los V's? Recuerdo los V's. Eran cuando formamos el conjunto CK-1, estaba formado, eran los que completaban a una base acá, los V's. No son todos los de CK-1, son los, si quieren, son los de CK-1 que no vienen del nivel anterior, son los novedosos, digamos, los que no vienen del CK. Esos son los V's. Entonces agarramos esos V's
y hacemos lo mismo de iterarlos como los U's. Hacemos B1, F de B1, F cuadrado de B1, F, etc. Y lo que vamos a notar acá es que la lista se termina antes, porque cuando hagamos Fk-2 de B1, si hacemos un paso más ya nos da 0. Por el lugar donde estaban ubicados los B's, estaban en el núcleo de F a la K-1. Entonces, si nos pasamos de rosca va a dar 0, quiere decir que nos pasamos, bueno, entonces ahí paramos. Vamos a tener menos iterados de los B's que los que teníamos de los U's. Vamos a tener un iterado menos. Bueno, entonces hacemos todos los iterados estos del B1. Lo mismo con los del B2, con los del B3, etc. Cuando agotamos los B's, pasamos, acá dice U, pero es un W. Son los que vienen después, los del nivel CK-3. Perdón, dije mal, CK-2. Esos eran Ws. Acá debería decir W, no. W1 y todos sus iterados, F-W1, F cuadrado de W1, etc. Y de vuelta vamos a notar que la lista se corta antes. Ya con Fk-3 da distinto de 0, pero si hacemos Fk-2 de W1 va a dar 0. Entonces hay que decir que paramos antes. No puede haber ceros en esta lista. Lo mismo con W2, W3, hacemos todos sus iterados, y así con cada paso, con esos vectores que fuimos agregando cada vez en los distintos niveles de los C, los que no vienen del nivel anterior, los iteramos y los ponemos en la lista. ¿Y cómo termina esta lista? Bueno, termina con los últimos que agregamos, que son los del C1, que son los que llamamos los Z, Z1 hasta Zn. Ahí termina la lista. Bueno, esta es la base de Jordan, que, como ven, hay que hacerla con cuidado en cada paso. Es repetitivo, pero bueno. Acá voy a poner un ejemplo de 6×6, choreado del apunte del libro. Lo choreé por dos motivos. Uno es que es más fácil inventar, y dos, es que, bueno, yo voy a explicar cómo funciona el algoritmo este medio raro que dije recién en este ejemplo. Pero si usted no entiende mi explicación, puede ir al libro y seguramente la explicación del libro es otra y es más clara y la va a entender mejor. Entonces, como sea, está este ejemplo de 6×6, que es esta matriz. Tiene muchos ceros. Eso simplifica las cuentas. Si la matriz nilpotente no tiene muchos ceros, eso quiere decir, va a querer decir que va a hacer muchas más cuentas para ver si los vectores son independientes o no. En la búsqueda de generadores o de bases y generadores va a ser más tediosa. Entonces, por eso van a ver que en los ejemplos las matrices tienen muchos ceros, para que los ejemplos no se vuelvan interminables. Bueno, como sea, esta es la matriz. Calculamos las potencias de esta matriz, vemos que al cuadrado da esto que está acá, y al cubo ya da 0. O sea que es una matriz de 6×6, que al cubo da 0, tiene índice 3. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Como decíamos hace un rato, el minimal es x al cubo, x elevado al índice de nilpotencia, el característico es x a la sexta, porque la matriz es de 6×6 y solamente tiene autovalor 0. Bueno, lo primero de todo, como dijimos, es encontrar la cadena de núcleos. Núcleo de A al cuadrado, núcleo de A al cubo. Acá la cadena es corta porque la matriz ya elevada al cubo da 0. Entonces, acá hay que calcular núcleo de A y núcleo de A al cuadrado nada más. Entonces, el núcleo de A lo calculamos a mano, vemos los vectores x1, x2, hasta x6, que multiplicados por A dan una columna de ceros. Y bueno, como hay muchos ceros, es un sistema más o menos fácil de caracterizar. Y lo que me queda es que tienen que ser x1, x2 y x5 igual a 0. Con lo cual los vectores del núcleo son vectores que tienen cosas solamente en las coordenadas 3, 4 y 6. Así que una base natural para el núcleo de A es
los vectores E3, E4 y E6 de la base canónica. Recuerdo que el algoritmo consistía, bueno, vamos a los núcleos primero y base de los núcleos, que es un insumo que vamos a necesitar. Núcleo de A y núcleo de A al cuadrado. Núcleo de A al cuadrado, bueno, calculamos A al cuadrado, ya lo teníamos calculado de antes, planteamos el sistema y resulta que el núcleo al cuadrado es bien fácil, es x1 igual a 0, entonces una base natural sencilla para el núcleo al cuadrado son todos los de la base canónica menos el E sub 1. Entonces de 2 hasta E6. Bueno, esta sería la base del núcleo de A al cuadrado, esta sería la base del núcleo de A. Entonces, ahora empezamos a hacer el algoritmo. Entonces, podemos poner acá todo en un mismo dibujo porque son pocos pasos. El espacio más chico es el núcleo de A, que está generado por E3, E4, E6. Le sigue el núcleo de A al cuadrado, que está generado por E2, E3, E4, E5, E6, esa es la base que elegimos. Y después está todo, R6. Bueno, ¿cuál es el primer conjunto que tenemos que formar? Sería C3, que tiene que ser completar la base del núcleo de A al cuadrado, del globo, el primer globo, que no es todo, digamos, completarle una base. Bueno, como este globo tenía base, habíamos buscado la base E2 hasta E6, aparece como lo más natural para completar una base esto, es tomar el primer vector de la base canónica. Este va a ser E1. Entonces el conjunto C3 va a ser solamente E1, y este es el que en la nomenclatura del algoritmo que hicimos recién sería el V1, el primero y único vector de la lista C3. Entonces ya tenemos el C1 y el primer vector. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer F de C3. Todos los vectores que aparezcan en esta lista, transformarlos con F. Bueno, hay que hacer la cuenta, yo la hice. Si hacemos F de 1, nos aparece la primera columna de la matriz, que es 0, 1, menos 1, 0, menos 1, 1. Este sería F de C3. Según el algoritmo, esto queda linealmente independiente, eso está bien porque es un solo vector. Es linealmente independiente con el núcleo de A, y entonces lo que hay que hacer es juntar una base escogida del núcleo de A, que ya la tenemos preelegida de antes. Juntarla con este F de C3, o sea, la base que teníamos, B1, E3, E4, E6, le agregamos el vector F de C3, y lo que necesitamos es estos 4 vectores, completarlos a una base de este globo del medio, del núcleo de A al cuadrado. Bueno, acá es donde hay que trabajar un poco, porque no es tan a ojo que se pueden tomar estos 4 vectores y agregarles. Fíjense que el núcleo de A al cuadrado tiene dimensión 5, estaba generado por los vectores E2 hasta E6. O sea que habría que encontrar un vector en este espacio que sea independiente con todos estos. Bueno, al final no es tan difícil porque nosotros queremos que esto estén todos estos, ¿no? Por menos generados, del E2 al E6. El E3, el E4 y el E6 ya están. Entonces, candidatos para agregarle son el E2 o el E5. Algunos de los dos tienen que funcionar. ¿Sí? Y con eso ya va a estar, porque las dimensiones dicen que este vector ya sabemos que vive acá, no hace falta verificar nada, o sea que si nos garantizamos que o el E2 o el E5 aparecen, ya está. Entonces, al final, digamos, medio que se puede hacer bastante con los dedos. Cualquiera de los dos sirve el E5 o sirve el E2, elijo el E5. Entonces ya tenemos ese E5, es el que llamaríamos el vector V1, digamos, ¿no? El que formamos la lista C2 con los F de C1 y con el agregado este E5. Así que la lista C2 es F de C1, que lo habíamos calculado antes, con el E5 que agregamos ahora. ¿Qué nos falta ahora? Hacer F de C2. El algoritmo decía que
buscábamos acá el C sub 2, le hacíamos F, lo mandábamos acá adentro y completábamos a una base del núcleo de A. Entonces, hacemos F de C2, F de C2 lo que hay que hacer es F de este vector y F de 5. F de este vector, está hecha la cuenta acá. Este resulta que era A de E1, así que F de este vector era A de E1, así que F de él es A cuadrado de E1. Bueno, si quieren, por ahí es más fácil hacer la cuenta, ¿sí? O como quieren hacerla. Entonces, este es F de C2, y el F de E5 lo hacemos también, y nos queda este vector. Entonces, esos dos vectores forman F de C2. F cuadrado de, bueno, F, los que dije recién, ¿no? A cuadrado de 1 y A de 5. F de C2. Juntamos los dos vectores ahí. Bueno, estos dos viven adentro del núcleo de A. Hay que completarlos en una base del núcleo de A. El núcleo de A estaba generado por E3 y 4E6, o sea que estos dos vectores, que ya sabemos que son independientes, no hace falta verificarlo, hay que agregarle un solo vector. Entonces, lo que hacemos es buscar alguno de los tres que sea independiente con estos dos. Lo cual se puede hacer al tanteo. Probamos con E3, probamos con E4 o con E6. E3 ya sirve. Bueno, entonces ya agarramos E3 y ese va a ser el conjunto C1. Este va a ser el Z1. Entonces, la base va a ser C1 unión C2 unión C3, pero ordenados adecuadamente. ¿Cómo era eso? Bueno, arrancamos con el que habíamos llamado U1 y lo iteramos. F de U1, F cuadrado de 1. No hay más U's, pasamos a los B's. No había un solo U. Agarramos el B y lo iteramos. B1, F de B1. No hacemos F cuadrado de B1 porque eso ya da 0. Recuerden que estas iteraciones eran cada vez más cortas. Entonces, no hay más B para usar, se terminó ahí. Y por último, lo que queda es el último, el Z1. Entonces, tenemos los 6 vectores de esta base. En esta base, que se puede escribir así, recordando quiénes eran cada uno, ¿no? Este era E1, este era F de E1, este es F cuadrado de E1, este resultó ser E5, elegido por nosotros, este resultó ser F de E5 o A por E5, y este resultó ser E3, elegido por nosotros. Esta es la base. Bueno, en esta base, la matriz se puede incluso hacer a mano, por la pinta que tienen los vectores, la matriz va a quedar de esta manera. Si agarramos E1 y hacemos F de E1, va a ser justo E2, entonces va a quedar 0, 1, 0 como coordenadas. Si agarramos este vector y le hacemos F de él, va a quedar justo este, entonces va a quedar la tercera, la fila esta, todos 1. Si hacemos F de este vector, va a dar 0, entonces la tercera columna van a ser todos ceros. Este vector es el E sub 5, tenemos que hacer F de él, es el vector siguiente, entonces por eso tiene estas coordenadas en la base. Si hacemos F de E sub 5, me va a dar 0 de vuelta. Esta nueva iteración da 0, entonces tenemos una columna de ceros. Y por último, el E sub 13 estaba en el núcleo, así que cuando hagamos F de él me va a dar todos ceros. Eso es mecánico, digamos. Si hacemos con cuidado las transformadas y que ya está la base, nos va a quedar esta matriz. Y fíjense que si la separamos cuidadosamente con rayitas, nos queda lo que había anunciado. Nos queda un primer bloque de 3×3, que es un bloque nilpotente de Jordan de 3×3. Después nos queda un bloque de Jordan de 2×2, nilpotente, y después nos queda un bloque de Jordan de 1×1. Entonces, repasando la forma de Jordan, entonces tiene 3 bloques de Jordan, uno de tamaño 3, uno de tamaño 2 y otro de tamaño 1. Los bloques de Jordan nilpotentes de tamaño 1 son ceros. ¿Qué es la matriz? Escrita con estas matrices de cambio de base. De la canónica a la base B obtenida,
y la inversa de la base B a la canónica. Bueno, lo que sí me gustaría contar ahora son algunas propiedades generales que ocurren siempre cuando uno usa este algoritmo. Pero son las 7:10 ya, y es hora de la siguiente práctica. Hagamos lo siguiente, dejemos la clase acá y retomamos. Mi idea era hoy terminar todo el caso nilpotente, pero bueno, me quedó colgado enunciar estas propiedades generales. Dejamos eso para la vez que viene y nada, bueno, vemos lo que queda, lo vemos la vez que viene. Por ahí, según lo que mencionaba Iván, por ahí estas propiedades más abstractas, más conceptuales, son por ahí un poco más interesantes. Pero bueno, digamos, también, la vemos la vez que viene. Dejemos acá.